Nos echaron de la casa, hijo, y en plena Nochevieja ni siquiera teníamos dónde dormir. Isabel lo dijo casi en un susurro, con la voz rota por el frío y por todo lo demás. Emilio la miró sin entender del todo, con esa cara seria que ponen los niños cuando perciben que algo grave está pasando, pero todavía no saben nombrarlo. Tenía la mochila colgándole de un hombro y los dedos helados escondidos dentro de las mangas del suéter. A sus 6 años, ya estaba aprendiendo demasiado pronto cómo se veía una derrota. La calle estaba casi vacía, pero no silenciosa. A lo lejos se oían bocinas, risas, música escapándose de restaurantes llenos. El eco de una ciudad que seguía celebrando mientras ellos acababan de quedarse sin nada. Las luces navideñas seguían colgadas en los postes como si nada hubiera ocurrido. Había guirnaldas, escaparates brillando, familias entrando a los lugares caros con bolsas de regalo y abrigos elegantes. Todo eso seguía ahí. La vida seguía ahí. Solo que para Isabel esa noche parecía estar ocurriendo detrás de un vidrio. Se abrazó a Emilio con fuerza, más para darle calor que para consolarlo. Él apoyó la cara contra su abrigo y aspiró hondo, como si quisiera memorizar su olor para sentirse seguro. Isabel cerró los ojos un segundo. Todavía no podía creer que unas horas antes estuviera en su casa, recogiendo lo que pudo, mientras Damián le hablaba como si le estuviera haciendo un favor al dejarla ir con lo puesto. No había sido una discusión larga. Eso era casi peor. Había sido una orden, una amenaza. Un ultimátum frío, legal, perfecto, dicho por un hombre que ya no la miraba como a la mujer con la que había compartido años, sino como a un estorbo que tenía que sacar de ahí antes de que la noche terminara. «Tienen hasta las 8», le dijo. Y cuando ella trató de suplicar, de explicarle que Emilio estaba cansado, que no podían salir así, él ni siquiera levantó la voz. Solo insistió en que ya no era su problema. Ahora sí lo era, pero para ella. Isabel sintió una punzada en el estómago. No había cenado. Emilio tampoco. No habían comido bien en todo el día porque todo se había vuelto un caos desde la mañana. Abogados que no ayudaban, llamadas que no devolvían nada, cajas improvisadas, ropa metida a la fuerza en bolsas de plástico. Y al final, cuando por fin logró salir con lo que quedaba de su vida, pensó que al menos tendría unos minutos de respiro en el taxi. Se equivocó. 200 pesos por la maleta, gritó el conductor desde la ventanilla, sin bajarse siquiera del asiento. Si no, se queda. Isabel lo miró sin creer lo que estaba escuchando. El hombre señalaba la cajuela con una mano y la otra la mantenía apoyada en el volante, como si todo aquello fuera lo más normal del mundo. Una maleta verde vieja, con una de las asas medio flojas, era lo último que le quedaba de su casa. Ahí iba la ropa de Emilio, sus cuadernos, 2 cambios de él, una chamarra, algunos papeles, una foto doblada y la poca dignidad que todavía intentaba sostenerse de pie. «La maleta es mía», dijo ella, sintiendo cómo se le endurecía la garganta. «Ya te pagué el viaje, y yo te estoy cobrando por la maleta». «Eso no tiene sentido». El taxista soltó una risa seca, impaciente. «Señora, no me haga perder el tiempo. 200 pesos o la dejo aquí». Isabel apretó la mochila de Emilio contra el pecho. Su hijo la miraba en silencio, pegado a su pierna, cada vez más inquieto. Ella sentía la vergüenza subiéndole por el cuello. No era solo la rabia, era la humillación de tener que discutir por una maleta frente a un desconocido, en plena avenida, mientras la noche de fin de año avanzaba a su alrededor, como si a nadie le importara. Metió la mano en su cartera con dedos temblorosos. Al principio pensó que quizás podría salirle bien, que tal vez aún tenía algún billete olvidado entre los compartimentos. Pero no, solo encontró 3 billetes arrugados. Los contó una vez, luego otra, como si el número pudiera cambiar por sí solo. 180 pesos, nada más. Se quedó mirándolos un segundo demasiado largo. 180 pesos era todo lo que tenía después de pagar el taxi. Todo. Ni para la maleta, ni para un hotel, ni para una cena, ni para una noche de emergencia, ni para nada que se pareciera a una solución.
Tengo esto, dijo al fin, extendiendo los billetes. Es todo lo que me queda. El conductor echó una mirada rápida y negó con la cabeza. No alcanza. Por favor, intentó ella ya con la voz más baja. Es fin de año. Estoy con mi hijo. No me haga esto. El hombre ni siquiera la escuchó de verdad. Cerró la ventanilla y salió del vehículo con la rapidez de alguien que ya había decidido no sentir nada. Isabel dio un paso hacia él, pero el taxista ya estaba en la parte trasera, abriendo la cajuela. Ella creyó que tal vez iba a ceder, que la vergüenza de verla ahí con un niño lo haría aflojar. Pero no. Tomó la maleta, la cerró de nuevo y se quedó con ella. O paga, o se va sin ella. Esa maleta es de mi hijo. Entonces más razón para que pague. No hubo nada que hacer. Isabel se adelantó un poco desesperada, pero el hombre subió al auto antes de que pudiera alcanzarlo. La cajuela se cerró con un golpe seco y el taxi arrancó. Isabel levantó la mano sin pensar, como si el gesto pudiera detenerlo, pero el coche ya se alejaba, llevándose consigo la ropa de Emilio, los zapatos, el suéter grueso que ella había guardado para la noche, la cajita con los medicamentos del niño y ese pequeño pedazo de normalidad que todavía les quedaba. Se quedó inmóvil en la banqueta, con los 180 pesos en la palma y un nudo de rabia y tristeza atravesándole el pecho. A su lado, Emilio habló muy bajito. Se llevó mi ropa. La frase le cayó encima como una piedra. Isabel bajó la mirada hacia él. El niño tenía los ojos abiertos de más, como si todavía esperara que alguien apareciera a arreglarlo todo. No importa, cariño, mintió ella guardando el dinero en la cartera como si eso fuera a protegerlo. Luego compramos otras cosas. Emilio frunció el ceño. ¿Con qué dinero? Isabel abrió la boca pero no salió nada. La pregunta era tan simple que la dejó sin defensa. ¿Con qué dinero? Con ninguno. Con nada. Con el que no tenía. Con el que ya se había ido. Con la parte de su vida que Damián no se había llevado, porque eso también se había ido. Miró a su alrededor buscando una salida, una idea, una dirección. La avenida estaba iluminada por luces blancas y anuncios de tiendas cerradas. A unas cuadras había un paradero de autobús, vacío, con el metal frío brillando bajo una lámpara intermitente. Del otro lado, un restaurante seguía lleno de gente elegante brindando detrás de los cristales. Se veían las copas levantándose, las sonrisas, los platos servidos, las familias reunidas alrededor de una mesa. Todos parecían saber exactamente a dónde iban a dormir esa noche. Ellos no. Emilio se acomodó la mochila contra el pecho y agachó la cabeza. «Tengo hambre», dijo. Y esa vez Isabel sintió que algo dentro de ella se partía despacio. No de golpe, despacio. Como una rama que se quiebra bajo peso hasta que ya no queda forma de arreglarla. No habían comido desde la mañana. Ella había intentado que el niño picara algo en el trayecto, pero el estrés, el llanto, el calor sofocante de la casa vaciándose a medias, todo les había cerrado el apetito. Ahora el estómago de Emilio rugía con una honestidad insoportable. Isabel tragó saliva. Tenía que hacer algo, lo que fuera. «Vamos a buscar algo abierto», dijo apretándole la mano. Caminaron despacio, con el cansancio pegado a los huesos. Isabel iba mirando los locales cerrados, las persianas metálicas bajadas, las puertas con carteles de cerrado por vacaciones. Cada paso le dolía como si llevara horas caminando. Emilio intentaba seguirle el ritmo, pero se detenía de vez en cuando, más por agotamiento que por curiosidad. Al final encontraron una tienda de conveniencia en la esquina. La luz blanca del interior era casi ofensiva después de la oscuridad de la calle. Dentro hacía calor, demasiado calor, y sonaba una música navideña suave que no ayudaba a nada. Un chico joven atendía la caja. Ni siquiera levantó la vista cuando entraron. Isabel tomó una canasta y empezó a recorrer los pasillos como si supiera exactamente qué podía permitirse. No podía pensar en grande. Tenía que pensar en sobrevivir la hora siguiente. 2 tortas empaquetadas, unos jugos pequeños, un paquete de galletas, algo de agua. Miraba cada precio como si le estuvieran sacando una parte del cuerpo.
Emilio, mientras tanto, se había detenido frente a una repisa de dulces. Señaló una paleta cubierta de chocolate. ¿Puedo? Isabel cerró los ojos un instante. Apretó la mandíbula. Era una tontería, un simple dulce, pero en ese momento cada centavo pesaba como una decisión moral. Sí, mi amor, dijo al final, tomando la paleta y echándola en la canasta. No quería ser una madre que le negara hasta eso en la peor noche del año. No quería que Emilio recordara ese 31 de diciembre como el día en que su madre le dijo que no a una paleta porque no podían permitirse sentir un poco de alivio. Ya había demasiadas cosas rotas. Pagó con el mismo cuidado con el que una persona cierra una herida. El total no fue tan alto, pero le dolió igual. El muchacho de la caja metió las cosas en una bolsa sin interés, aburrido, probablemente pensando en su propia fiesta, en el lugar al que iría después, en la gente que sí lo estaba esperando. Cuando volvieron a salir, el frío la golpeó con más fuerza. El calor de la tienda había sido engañoso. Afuera la noche seguía ahí, larga y áspera. Isabel miró alrededor. No había bancas libres. Las pocas que había estaban ocupadas por personas que ya habían decidido pasar la noche en la calle, envueltas en cobijas viejas, con bolsas de plástico y miradas cansadas. Parecían más preparadas que ella para lo que venía, y eso la hizo sentir todavía peor. Al final se sentaron en una banca de metal del paradero. El asiento estaba helado. Isabel puso la bolsa entre sus piernas y sacó una de las tortas, entregándosela a Emilio. Toma. El niño la abrió con cuidado, como si fuera algo valioso. Le dio una mordida pequeña, despacio, casi sin ganas. ¿Y tú? Después dijo ella. ¿No tienes hambre? Isabel sonrió apenas, una sonrisa triste, falsa, cansada. Un poco no, otra mentira. Ya había perdido la cuenta de cuántas llevaba esa noche. Emilio mordió otra vez, pero esta vez bajó la mirada. Isabel lo vio parpadear varias veces. Los ojos se le fueron llenando de lágrimas que él trataba de esconder a toda costa, apretando la boca y mirando a ningún lado. ¿Qué pasa?, preguntó ella, aunque en realidad ya lo sabía. El niño tardó en hablar. ¿Por qué papá nos sacó de la casa? La pregunta la dejó inmóvil. El ruido de los autos que pasaban, las voces lejanas, la música de algún local, todo siguió sonando igual. Pero para Isabel, el mundo se quedó quieto, porque explicárselo era imposible. ¿Cómo le explicaba a un niño que su padre era un hombre que sabía usar palabras bonitas, papeles legales y silencios calculados para hacer daño? ¿Cómo le decía que Damián había decidido quedarse con la casa, con la comodidad, con la vida que habían construido entre los dos? ¿Y echarlas a ellas fuera como si no hubieran significado nada? No podía decirle que había elegido a otra mujer. No podía decirle que había discutido con él durante semanas, que había rogado, que había intentado salvar algo que ya estaba roto desde mucho antes. No podía ponerle eso en la boca a un niño de 6 años. Porque las cosas se complicaron, amor, dijo por fin, acomodándole un mechón de pelo detrás de la oreja. Y tu papá tomó una mala decisión. Emilio la miró con una seriedad demasiado grande para su cara pequeña. ¿Ya no nos quiere? La pregunta le atravesó el pecho. Isabel bajó la vista un segundo. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero se obligó a no llorar todavía. No frente a él, no de esa manera. Aún así, la voz le salió quebrada. No sé cómo explicártelo, respondió, pero no fue tu culpa, ni mía. Tú no hiciste nada malo. Emilio apretó la torta con ambas manos, como si quisiera entenderla con los dedos. ¿Y dónde vamos a dormir? Isabel levantó la mirada. La ciudad seguía ahí, llena de personas que iban a cenar, a brindar, a abrazarse justo antes de la medianoche. Ellos, en cambio, no tenían nada resuelto. Ninguna llamada, ningún familiar cercano, ningún plan de emergencia que no fuera quedarse allí hasta que el cansancio venciera al cuerpo. Ella quería mentirle otra vez, decirle que ya verían, que todo iba a salir bien, que quizás una tía contestaría, que algún amigo ayudaría, que mañana sería mejor. Pero estaba tan agotada que ya no podía sostener falsedades. No lo sé, dijo al fin.
La frase salió tan despacio que casi le dolió oírla. Emilio abrió los ojos un poco más. «Perdóname, mi amor», susurró Isabel, y ahora sí la voz se le quebró del todo. «Perdóname, no tengo dónde llevarte esta noche». Emilio dejó la torta a un lado. Se bajó de la banca con cuidado y se acercó a ella. Luego levantó sus manos pequeñas y le tocó la cara, limpiándole una lágrima con el pulgar, como había visto hacer a los adultos con los niños. «No llores, mamá». Isabel cerró los ojos. Ya no pudo sostenerse. Lo abrazó con una desesperación tan grande que casi le dolió al niño. Pero él no se apartó. Se quedó ahí quieto, sosteniéndola. «Tú estás conmigo», dijo Emilio, con la voz más firme que un niño podría tener. «Eso basta». Y entonces fue ella la que se rompió por completo. Lloró en silencio primero, luego con más fuerza, escondiendo la cara en el hombro pequeño de su hijo, avergonzada de que fuera él quien intentara consolarla. En otra noche, en otro mundo, habría sido al revés. Pero esa noche la vida se había torcido tanto que hasta el consuelo había cambiado de manos. «Siempre te cuido yo», murmuró entre sollozos. «Ahora te cuido yo a ti», respondió Emilio, serio como si estuviera diciendo una verdad importante. Isabel se quedó un momento así, abrazada a él, sin saber cuánto tiempo pasó. El frío le había entumecido las piernas, la garganta le ardía, y en medio del ruido de la ciudad se sintió más sola que nunca. No por falta de gente alrededor, sino justamente por eso, porque había tantos otros viviendo su noche, riendo, comiendo, brindando, que la soledad de ella parecía aún más visible. Nadie estaba mirando, o eso creyó. «Disculpe». La voz masculina la hizo alzar la cabeza de golpe. Se limpió las lágrimas con la palma de la mano, molesta consigo misma por haber perdido el control así. Frente a ella, a unos pasos de distancia, había un hombre con traje oscuro, alto, bien vestido, con el abrigo cerrado hasta el cuello y el rostro parcialmente escondido por la sombra de la farola. No parecía pertenecer a ese lugar, ni a esa hora, ni a esa escena. Tenía la quietud de alguien acostumbrado a observar antes de actuar. Isabel lo miró con desconfianza inmediata. «¿Qué quiere?». El hombre dudó un segundo como si midiera sus palabras. «Perdón, no quería interrumpir, solo vi lo que pasó». Isabel endureció la expresión. Ya había aprendido esa noche que la gente que solo ve casi nunca ayuda. A veces observaban por morbo, a veces por lástima. «Nos echaron de la casa, hijo, y en plena Nochevieja ni siquiera teníamos dónde dormir». Isabel lo dijo casi en un susurro, con la voz rota por el frío y por todo lo demás. Emilio la miró sin entender del todo, con esa cara seria que ponen los niños cuando perciben que algo grave está pasando, pero todavía no saben nombrarlo. Tenía la mochila colgándole de un hombro y los dedos helados escondidos dentro de las mangas del suéter. A sus 6 años, ya estaba aprendiendo demasiado pronto cómo se veía una derrota. La calle estaba casi vacía, pero no silenciosa. A lo lejos se oían bocinas, risas, música escapándose de restaurantes llenos. El eco de una ciudad que seguía celebrando mientras ellos acababan de quedarse sin nada. Las luces navideñas seguían colgadas en los postes como si nada hubiera ocurrido. Había guirnaldas, escaparates brillando, familias entrando a los lugares caros con bolsas de regalo y abrigos elegantes. Todo eso seguía ahí. La vida seguía ahí. Solo que para Isabel esa noche parecía estar ocurriendo detrás de un vidrio. Se abrazó a Emilio con fuerza, más para darle calor que para consolarlo. Él apoyó la cara contra su abrigo y aspiró hondo, como si quisiera memorizar su olor para sentirse seguro. Isabel cerró los ojos un segundo. Todavía no podía creer que unas horas antes estuviera en su casa, recogiendo lo que pudo, mientras Damián le hablaba como si le estuviera haciendo un favor al dejarla ir con lo puesto. No había sido una discusión larga. Eso era casi peor. Había sido una orden, una amenaza, un ultimátum frío, legal, perfecto, dicho por un hombre que ya no la miraba como a la mujer con la que había compartido años, sino como a un estorbo que tenía que sacar de ahí antes de que la noche terminara. «Tienen hasta las 8», le dijo.
Y cuando ella trató de suplicar, de explicarle que Emilio estaba cansado, que no podían salir así, él ni siquiera levantó la voz. Solo insistió en que ya no era su problema. Ahora sí lo era, pero para ella. Isabel sintió una punzada en el estómago. No había cenado. Emilio tampoco. No habían comido bien en todo el día porque todo se había vuelto un caos desde la mañana. Abogados que no ayudaban, llamadas que no devolvían nada, cajas improvisadas, ropa metida a la fuerza en bolsas de plástico. Y al final, cuando por fin logró salir con lo que quedaba de su vida, pensó que al menos tendría unos minutos de respiro en el taxi. Se equivocó. 200 pesos por la maleta, gritó el conductor desde la ventanilla, sin bajarse siquiera del asiento. Si no, se queda. Isabel lo miró sin creer lo que estaba escuchando. El hombre señalaba la cajuela con una mano y la otra la mantenía apoyada en el volante, como si todo aquello fuera lo más normal del mundo. Una maleta verde vieja, con una de las asas medio flojas, era lo último que le quedaba de su casa. Ahí iba la ropa de Emilio, sus cuadernos, 2 cambios de él, una chamarra, algunos papeles, una foto doblada y la poca dignidad que todavía intentaba sostenerse de pie. «La maleta es mía», dijo ella, sintiendo cómo se le endurecía la garganta. «Ya te pagué el viaje, y yo te estoy cobrando por la maleta». «Eso no tiene sentido». El taxista soltó una risa seca, impaciente. «Señora, no me haga perder el tiempo. 200 pesos o la dejo aquí». Isabel apretó la mochila de Emilio contra el pecho. Su hijo la miraba en silencio, pegado a su pierna, cada vez más inquieto. Ella sentía la vergüenza subiéndole por el cuello. No era solo la rabia, era la humillación de tener que discutir por una maleta frente a un desconocido, en plena avenida, mientras la noche de fin de año avanzaba a su alrededor, como si a nadie le importara. Metió la mano en su cartera con dedos temblorosos. Al principio pensó que quizás podría salirle bien, que tal vez aún tenía algún billete olvidado entre los compartimentos. Pero no, solo encontró 3 billetes arrugados. Los contó una vez, luego otra, como si el número pudiera cambiar por sí solo. 180 pesos, nada más. Se quedó mirándolos un segundo demasiado largo. 180 pesos era todo lo que tenía después de pagar el taxi. Todo. Ni para la maleta, ni para un hotel, ni para una cena, ni para una noche de emergencia, ni para nada que se pareciera a una solución. «Tengo esto», dijo al fin, extendiendo los billetes. «Es todo lo que me queda». El conductor echó una mirada rápida y negó con la cabeza. «No alcanza». «Por favor», intentó ella ya con la voz más baja. «Es fin de año. Estoy con mi hijo. No me haga esto». El hombre ni siquiera la escuchó de verdad. Cerró la ventanilla y salió del vehículo con la rapidez de alguien que ya había decidido no sentir nada. Isabel dio un paso hacia él, pero el taxista ya estaba en la parte trasera, abriendo la cajuela. Ella creyó que tal vez iba a ceder, que la vergüenza de verla ahí con un niño lo haría aflojar. Pero no. Tomó la maleta, la cerró de nuevo y se quedó con ella. «O paga, o se va sin ella. Esa maleta es de mi hijo». Entonces más razón para que pague. No hubo nada que hacer. Isabel se adelantó un poco desesperada, pero el hombre subió al auto antes de que pudiera alcanzarlo. La cajuela se cerró con un golpe seco y el taxi arrancó. Isabel levantó la mano sin pensar, como si el gesto pudiera detenerlo, pero el coche ya se alejaba, llevándose consigo la ropa de Emilio, los zapatos, el suéter grueso que ella había guardado para la noche, la cajita con los medicamentos del niño y ese pequeño pedazo de normalidad que todavía les quedaba. Se quedó inmóvil en la banqueta, con los 180 pesos en la palma y un nudo de rabia y tristeza atravesándole el pecho. A su lado, Emilio habló muy bajito. «Se llevó mi ropa». La frase le cayó encima como una piedra. Isabel bajó la mirada hacia él. El niño tenía los ojos abiertos de más, como si todavía esperara que alguien apareciera a arreglarlo todo. «No importa, cariño», mintió ella guardando el dinero en la cartera como si eso fuera a protegerlo. «Luego compramos otras cosas». Emilio frunció el ceño. «¿Con qué dinero?»
Isabel abrió la boca pero no salió nada. La pregunta era tan simple que la dejó sin defensa. ¿Con qué dinero? Con ninguno. Con nada. Con el que no tenía. Con el que ya se había ido. Con la parte de su vida que Damián no se había llevado, porque eso también se había ido. Miró a su alrededor buscando una salida, una idea, una dirección. La avenida estaba iluminada por luces blancas y anuncios de tiendas cerradas. A unas cuadras había un paradero de autobús, vacío, con el metal frío brillando bajo una lámpara intermitente. Del otro lado, un restaurante seguía lleno de gente elegante brindando detrás de los cristales. Se veían las copas levantándose, las sonrisas, los platos servidos, las familias reunidas alrededor de una mesa. Todos parecían saber exactamente a dónde iban a dormir esa noche. Ellos no. Emilio se acomodó la mochila contra el pecho y agachó la cabeza. «Tengo hambre», dijo. Y esa vez Isabel sintió que algo dentro de ella se partía despacio. No de golpe, despacio. Como una rama que se quiebra bajo peso hasta que ya no queda forma de arreglarla. No habían comido desde la mañana. Ella había intentado que el niño picara algo en el trayecto, pero el estrés, el llanto, el calor sofocante de la casa vaciándose a medias, todo les había cerrado el apetito. Ahora el estómago de Emilio rugía con una honestidad insoportable. Isabel tragó saliva. Tenía que hacer algo, lo que fuera. «Vamos a buscar algo abierto», dijo apretándole la mano. Caminaron despacio, con el cansancio pegado a los huesos. Isabel iba mirando los locales cerrados, las persianas metálicas bajadas, las puertas con carteles de cerrado por vacaciones. Cada paso le dolía como si llevara horas caminando. Emilio intentaba seguirle el ritmo, pero se detenía de vez en cuando, más por agotamiento que por curiosidad. Al final encontraron una tienda de conveniencia en la esquina. La luz blanca del interior era casi ofensiva después de la oscuridad de la calle. Dentro hacía calor, demasiado calor, y sonaba una música navideña suave que no ayudaba a nada. Un chico joven atendía la caja. Ni siquiera levantó la vista cuando entraron. Isabel tomó una canasta y empezó a recorrer los pasillos como si supiera exactamente qué podía permitirse. No podía pensar en grande. Tenía que pensar en sobrevivir la hora siguiente. 2 tortas empaquetadas, unos jugos pequeños, un paquete de galletas, algo de agua. Miraba cada precio como si le estuvieran sacando una parte del cuerpo. Emilio, mientras tanto, se había detenido frente a una repisa de dulces. Señaló una paleta cubierta de chocolate. «¿Puedo?» Isabel cerró los ojos un instante. Apretó la mandíbula. Era una tontería, un simple dulce, pero en ese momento cada centavo pesaba como una decisión moral. «Sí, mi amor», dijo al final, tomando la paleta y echándola en la canasta. No quería ser una madre que le negara hasta eso en la peor noche del año. No quería que Emilio recordara ese 31 de diciembre como el día en que su madre le dijo que no a una paleta porque no podían permitirse sentir un poco de alivio. Ya había demasiadas cosas rotas. Pagó con el mismo cuidado con el que una persona cierra una herida. El total no fue tan alto, pero le dolió igual. El muchacho de la caja metió las cosas en una bolsa sin interés, aburrido, probablemente pensando en su propia fiesta, en el lugar al que iría después, en la gente que sí lo estaba esperando. Cuando volvieron a salir, el frío la golpeó con más fuerza. El calor de la tienda había sido engañoso. Afuera la noche seguía ahí, larga y áspera. Isabel miró alrededor. No había bancas libres. Las pocas que había estaban ocupadas por personas que ya habían decidido pasar la noche en la calle, envueltas en cobijas viejas, con bolsas de plástico y miradas cansadas. Parecían más preparadas que ella para lo que venía, y eso la hizo sentir todavía peor. Al final se sentaron en una banca de metal del paradero. El asiento estaba helado. Isabel puso la bolsa entre sus piernas y sacó una de las tortas, entregándosela a Emilio. «Toma». El niño la abrió con cuidado, como si fuera algo valioso. Le dio una mordida pequeña, despacio, casi sin ganas. «¿Y tú?»,
Después dijo ella. ¿No tienes hambre? Isabel sonrió apenas, una sonrisa triste, falsa, cansada. Un poco no, otra mentira. Ya había perdido la cuenta de cuántas llevaba esa noche. Emilio mordió otra vez, pero esta vez bajó la mirada. Isabel lo vio parpadear varias veces. Los ojos se le fueron llenando de lágrimas que él trataba de esconder a toda costa, apretando la boca y mirando a ningún lado. ¿Qué pasa?, preguntó ella, aunque en realidad ya lo sabía. El niño tardó en hablar. ¿Por qué papá nos sacó de la casa? La pregunta la dejó inmóvil. El ruido de los autos que pasaban, las voces lejanas, la música de algún local, todo siguió sonando igual. Pero para Isabel, el mundo se quedó quieto, porque explicárselo era imposible. ¿Cómo le explicaba a un niño que su padre era un hombre que sabía usar palabras bonitas, papeles legales y silencios calculados para hacer daño? ¿Cómo le decía que Damián había decidido quedarse con la casa, con la comodidad, con la vida que habían construido entre los dos? ¿Y echarlas a ellas fuera como si no hubieran significado nada? No podía decirle que había elegido a otra mujer. No podía decirle que había discutido con él durante semanas, que había rogado, que había intentado salvar algo que ya estaba roto desde mucho antes. No podía ponerle eso en la boca a un niño de 6 años. Porque las cosas se complicaron, amor, dijo por fin, acomodándole un mechón de pelo detrás de la oreja. Y tu papá tomó una mala decisión. Emilio la miró con una seriedad demasiado grande para su cara pequeña. ¿Ya no nos quiere? La pregunta le atravesó el pecho. Isabel bajó la vista un segundo. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero se obligó a no llorar todavía. No frente a él, no de esa manera. Aún así, la voz le salió quebrada. No sé cómo explicártelo, respondió, pero no fue tu culpa, ni mía. Tú no hiciste nada malo. Emilio apretó la torta con ambas manos, como si quisiera entenderla con los dedos. ¿Y dónde vamos a dormir? Isabel levantó la mirada. La ciudad seguía ahí, llena de personas que iban a cenar, a brindar, a abrazarse justo antes de la medianoche. Ellos, en cambio, no tenían nada resuelto. Ninguna llamada, ningún familiar cercano, ningún plan de emergencia que no fuera quedarse allí hasta que el cansancio venciera al cuerpo. Ella quería mentirle otra vez, decirle que ya verían, que todo iba a salir bien, que quizás una tía contestaría, que algún amigo ayudaría, que mañana sería mejor. Pero estaba tan agotada que ya no podía sostener falsedades. No lo sé, dijo al fin. La frase salió tan despacio que casi le dolió oírla. Emilio abrió los ojos un poco más. Perdóname, mi amor, susurró Isabel, y ahora sí la voz se le quebró del todo. Perdóname, no tengo dónde llevarte esta noche. Emilio dejó la torta a un lado. Se bajó de la banca con cuidado y se acercó a ella. Luego levantó sus manos pequeñas y le tocó la cara, limpiándole una lágrima con el pulgar, como había visto hacer a los adultos con los niños. No llores, mamá. Isabel cerró los ojos. Ya no pudo sostenerse. Lo abrazó con una desesperación tan grande que casi le dolió al niño. Pero él no se apartó. Se quedó ahí quieto, sosteniéndola. «Tú estás conmigo», dijo Emilio, con la voz más firme que un niño podría tener. «Eso basta». Y entonces fue ella la que se rompió por completo. Lloró en silencio primero, luego con más fuerza, escondiendo la cara en el hombro pequeño de su hijo, avergonzada de que fuera él quien intentara consolarla. En otra noche, en otro mundo, habría sido al revés. Pero esa noche la vida se había torcido tanto que hasta el consuelo había cambiado de manos. «Siempre te cuido yo», murmuró entre sollozos. «Ahora te cuido yo a ti», respondió Emilio, serio como si estuviera diciendo una verdad importante. Isabel se quedó un momento así, abrazada a él, sin saber cuánto tiempo pasó. El frío le había entumecido las piernas, la garganta le ardía, y en medio del ruido de la ciudad se sintió más sola que nunca. No por falta de gente alrededor, sino justamente por eso, porque había tantos otros viviendo su noche, riendo, comiendo, brindando, que la soledad de ella parecía aún más visible. Nadie estaba mirando, o eso creyó. «Disculpe». La voz masculina la hizo alzar la cabeza de golpe.
Se limpió las lágrimas con la palma de la mano, molesta consigo misma por haber perdido el control así. Frente a ella, a unos pasos de distancia, había un hombre con traje oscuro, alto, bien vestido, con el abrigo cerrado hasta el cuello y el rostro parcialmente escondido por la sombra de la farola. No parecía pertenecer a ese lugar, ni a esa hora, ni a esa escena. Tenía la quietud de alguien acostumbrado a observar antes de actuar. Isabel lo miró con desconfianza inmediata. ¿Qué quiere? El hombre dudó un segundo como si midiera sus palabras. Perdón, no quería interrumpir, solo vi lo que pasó. Isabel endureció la expresión. Ya había aprendido esa noche que la gente que solo ve casi nunca ayuda. A veces observaban por morbo, a veces por lástima, a veces para hacer daño con más elegancia. No necesitamos nada, dijo, poniéndose frente a Emilio por instinto. Él no respondió enseguida. Se quedó quieto con una mano en el bolsillo y la otra aflojada al costado del cuerpo. Su silencio no parecía arrogante, parecía controlado. Desde donde estaba no apartó la vista de ella. Luego miró un instante al niño, que seguía junto a su madre con la torta a medio comer entre las manos. Está bien, dijo al fin, con una voz baja, difícil de leer. Pero de todas maneras no debería estar aquí sola. Isabel sintió el impulso de decirle que no opinara, que siguiera caminando, que se metiera en lo suyo. Pero algo en la forma en que la observaba, sin prisa, sin ese gesto rápido de quien quiere pedir algo a cambio, la dejó descolocada. El desconocido no se acercó más. Solo se quedó allí, bajo la luz amarillenta, mirando la escena como si hubiera llegado en el momento exacto en que una decisión, todavía no visible, estaba por tomarse. Y mientras Isabel apretaba la mano de Emilio y se preparaba para decirle que siguiera su camino, el hombre del traje oscuro dio un paso al frente. No necesito que confíes en mí, solo te estoy ofreciendo una cama caliente para tu hijo esta noche. La frase quedó flotando en el aire helado, tan simple que por un segundo Isabel no supo si había escuchado bien. El hombre del traje oscuro seguía ahí, a unos pasos de distancia, con las manos visibles y una calma que no terminaba de tranquilizarla. A esa hora, en esa esquina medio vacía, cualquier gesto amable parecía una trampa o un milagro, y ella ya no estaba segura de creer en ninguna de las dos cosas. No, dijo al fin, colocándose mejor frente a Emilio. Gracias. Escuchó. El hombre asintió despacio sin el menor rastro de molestia. Está bien, no voy a insistir si no quiere escucharme. Eso la descolocó más que cualquier presión. Isabel esperaba otra cosa, un hombre más insistente, más arrogante, más rápido para aprovecharse del momento. Pero él no avanzó, no alzó la voz, no intentó tocarla. Solo se quedó mirando esa escena tan frágil como si entendiera perfectamente lo cerca que estaba ella de salir corriendo. Emilio, en cambio, sí lo miró con curiosidad. Tenía la torta todavía a medio comer entre las manos, pero ya no parecía tan concentrado en ella. Observaba al desconocido con esa mezcla de desconfianza infantil y atención absoluta que le sale a los niños cuando sienten que un adulto no se comporta como los demás. ¿Tú eres policía?, preguntó de pronto, sin filtro. Isabel cerró los ojos un instante. Emilio. No pasa nada, dijo el hombre, con una sonrisa leve que no alcanzó a convertirlo en simpático, pero sí en menos intimidante. No, campeón, no soy policía. Entonces, ¿quién eres?, insistió el niño. El desconocido miró a Isabel antes de contestar, como si no quisiera invadir demasiado. Me llamo Miguel. El nombre no significó nada para ella. Solo era un nombre más en una noche que ya parecía demasiado larga. Miguel. ¿Y por qué estás hablando con nosotros?, preguntó Isabel, todavía tensa, todavía lista para apartar a Emilio si el hombre daba un paso de más. Miguel bajó apenas la barbilla. Porque los vi aquí sentados. Porque vi que el niño tenía hambre. Y porque escuché lo que dijiste hace un momento. La forma en que lo dijo no tenía lástima, tampoco superioridad. Solo una verdad incómoda. Isabel apretó la mandíbula. Entonces siga su camino. No quiero molestarlos.
Pues ya los está molestando. Por primera vez algo parecido a una sombra de humor cruzó el rostro de Miguel. No se rió, pero tampoco se ofendió. Tienes razón. Ese reconocimiento la desarmó un poco. No porque quisiera confiar en él, sino porque no estaba acostumbrada a que alguien aceptara un golpe sin devolverlo. Miguel metió una mano en el bolsillo del pantalón y con la otra señaló, sin acercarse, el banco de metal en el que ellos estaban sentados. ¿Puedo? Isabel tardó en responder. Miró alrededor. La calle seguía casi vacía, aunque había movimiento a la distancia. Autos pasando, una pareja entrando a un restaurante, un grupo de jóvenes con copas en la mano rumbo a alguna fiesta. Todo seguía funcionando alrededor de ellos, como si la desgracia tuviera que respetar el horario de los demás. 5 minutos, dijo, más por cansancio que por confianza. Miguel asintió y se sentó en el extremo más lejano de la banca, dejando espacio de sobra entre los tres. No tenía la postura de un hombre que quisiera imponer nada. Aún así, Isabel seguía sin relajarse. El silencio duró unos segundos. Luego Emilio rompió la tensión con la naturalidad brutal de los niños. ¿Y por qué traes traje si hace frío? Miguel bajó la vista hacia su propia ropa, como si se acordara en ese momento de lo extraño que debía verse ahí, en la esquina, vestido como alguien que salía de una cena elegante. Porque vengo del trabajo. ¿Trabajas en Año Nuevo? Sí, qué feo. Miguel soltó una risa corta, esta vez sí más humana. A veces. Isabel observó esa pequeña interacción con una incomodidad extraña. Emilio casi nunca hablaba así con desconocidos, pero algo en el rostro de Miguel no lo empujaba a esconderse. Al contrario, lo invitaba a preguntar. «Mira», dijo ella, cruzándose de brazos, «no sé qué está buscando, pero no tenemos dinero. No tenemos dónde dormir y no estamos interesados en lástima ni en caridad de nadie». Miguel giró apenas la cabeza para mirarla directo. «No vine por lástima». «Entonces, ¿por qué?» Él guardó silencio unos segundos, como si eligiera con cuidado lo que estaba dispuesto a compartir. «Porque hace años yo también estuve en una banca parecida a esta. No en fin de año, pero casi. Y alguien se detuvo cuando no tenía por qué hacerlo». Isabel soltó una risa amarga. «Qué conveniente. Todos dicen eso cuando quieren parecer buenos». «Sí», admitió Miguel sin alterarse. «Suena conveniente». La respuesta la dejó sin una réplica fácil. Emilio inclinó la cabeza, estudiándolo como si tratara de decidir si ese hombre decía la verdad o si era solo un adulto más mintiendo con cara seria. «¿De verdad estuviste en la calle?», preguntó el niño. «Sí». «¿Dormías afuera?» «Algunas noches sí». «¿Y no te daba miedo?» Miguel tardó un momento en responder, y en esa pausa no pareció estar inventando nada. «Mucho». Emilio frunció el ceño, sorprendido de que un adulto pudiera decir eso sin pena. «Entonces, ¿por qué no te ibas?» «Porque no siempre se puede ir a donde uno quiere». La frase cayó pesada entre los tres. Isabel bajó la mirada hacia la bolsa de comida sobre sus piernas. Sabía muy bien lo que era no poder irse. Sabía muy bien lo que era quedarse atrapada en una vida que ya no te protegía. Miguel siguió hablando, pero sin dramatismo, como quien cuenta una parte de su historia que no necesita adornos para doler. Tenía 22 años. Mi papá murió y me dejó deudas que yo no entendía. Yo había firmado papeles sin leerlos bien, pensando que no pasaba nada. Pasó todo. Perdí el departamento, el coche, los ahorros, hasta el cuarto donde me quedaba. En cuestión de meses me quedé sin nada. Isabel lo miró con más atención de la que quería mostrar. Había algo en la forma en que decía perdí que no sonaba a victimismo. Sonaba a memoria. ¿Y nadie te ayudó?, preguntó Emilio, ya completamente metido en la historia. Miguel sonrió apenas, pero era una sonrisa cansada. Muy poca gente. La mayoría desaparece cuando dejas de ser útil. Eso golpeó a Isabel en un sitio que no esperaba, porque no era solo una frase. Era algo que ella había empezado a entender demasiado bien. Miguel se recargó apenas hacia atrás, apoyando un codo en la banca. Tuve trabajo de todo tipo. Lavé platos, cargué cajas, barrí obras, hice entregas, dormí donde pude.
Hubo un tiempo en que me bañaba en gasolineras y fingía que todo estaba bajo control para que nadie notara que me estaba hundiendo. Isabel no dijo nada. Le costaba admitirlo, pero cada palabra le sonaba verdadera. No perfecta, no pulida, verdadera. ¿Y cómo saliste?, preguntó al fin. Miguel levantó los hombros apenas, trabajando, aguantando, apretando los dientes. Un señor que tenía un restaurante me dejó dormir en la parte de atrás y me dio empleo cuando nadie más quería contratarme. Fue el primero que me trató como si todavía valiera algo. Desde ahí, poco a poco, empecé a reconstruirme. Emilio lo escuchaba con los ojos grandes. ¿Y ahora eres rico? Miguel soltó una risa más franca esta vez. No diría rico, pero me va bien. Tengo una empresa de construcción. Isabel no pudo evitar soltar una exhalación seca. Claro. Miguel la miró con calma. ¿No me crees? No te conozco. Eso sí, y vienes vestido como si salieras de una oficina cara, justo cuando mi hijo y yo estamos en la calle. Perdóname si no me parece una coincidencia especialmente confiable. Miguel no se defendió. Esa era otra cosa que la tenía alerta. Un hombre acostumbrado a manipular habría discutido. Habría intentado vender su historia. Él no. Se llevó la mano a la manga izquierda de la camisa y, con un gesto, la subió hasta el antebrazo. Entonces mira esto. Isabel siguió el movimiento sin querer. Había una cicatriz, larga, irregular, vieja, atravesándole el brazo desde cerca de la muñeca hasta casi el codo. No era una marca limpia. Tenía la forma brutal de algo que alguna vez fue dolor real. Miguel la dejó expuesta sin decir nada más. Me la hice durmiendo bajo un puente, explicó, cuando vio que ella no apartaba la vista. Vidrio roto. No lo noté hasta la mañana siguiente. Tuve suerte de que no se infectara. Isabel sostuvo esa imagen un segundo más de la cuenta. Cicatriz y decorativa. No parecía una historia inventada para impresionar a nadie. Parecía una cicatriz de verdad, de esas que no desaparecen con una explicación bonita. Aún así, no bajó la guardia. Eso no prueba que seas un buen hombre, murmuró. No, aceptó él. Solo prueba que no te estoy mintiendo sobre eso. Emilio se inclinó un poco hacia adelante fascinado. ¿Y por qué te ayudaron? Miguel lo miró a él ahora, no a Isabel. Porque alguien decidió hacerlo. Un hombre que tenía un restaurante, me dio trabajo, me dejó dormir ahí mientras podía juntar dinero. Nunca me pidió explicaciones, solo me dijo que cuando pudiera, ayudara a alguien más. ¿Y lo hiciste? Estoy intentándolo. La respuesta fue tan simple que casi sonó humilde. Isabel sintió que la resistencia le subía otra vez al pecho, pero ya no era la misma de antes. Seguía desconfiando. Claro que sí. Una parte de ella seguía esperando que el hombre mostrara algún doble filo. Pero otra parte, la más cansada, empezaba a escuchar algo que no esperaba: honestidad. Miguel se giró apenas hacia ella. Tu hijo tiene hambre. Tú estás agotada. Y no estoy diciendo que me sigan porque soy un santo, porque no lo soy. Te estoy diciendo que tengo un lugar donde pueden pasar la noche. Nada más esta noche si eso te hace sentir mejor. Isabel soltó una risa sin alegría. No me hace sentir mejor, lo sé. ¿Y qué quieres a cambio? La pregunta salió seca, automática. Demasiadas veces la vida le había enseñado que nada se daba gratis. Todo venía con factura. Todo tenía un precio escondido. Miguel la miró de frente, sin pestañear. Nada. Nadie ofrece nada por nada. Yo sí. Eso es exactamente lo que diría alguien peligroso. Por primera vez, él pareció entender el golpe completo de esa frase. Se quedó quieto unos segundos, y cuando respondió, lo hizo sin molestia. Tal vez, o tal vez es lo que diría alguien que sabe cómo se siente estar de tu lado de la calle. La palabra lado quedó resonando. Isabel apretó la bolsa de comida contra sus piernas. El viento les pegó otra vez en la cara. Emilio se había callado, pero no porque estuviera aburrido. Parecía estar pensando de verdad, con esa seriedad extraña que les da a los niños la intuición cuando algo importante está pasando. Mami, dijo en voz baja, yo tengo sueño. Ella le pasó una mano por el cabello, distraída. Lo sé, amor, y frío, lo sé.
Miguel bajó la vista un segundo, como si ese detalle le molestara más de lo que quería mostrar. «Mi auto está a 2 cuadras», dijo entonces. «La calefacción funciona. Pueden sentarse un rato, descansar. No te estoy pidiendo que me sigas a ningún lugar raro». Isabel soltó una mirada dura. «Eso no ayuda mucho, lo sé. Ni siquiera sabes cómo me llamo». «Isabel», respondió él sin vacilar. La forma en que dijo su nombre la hizo tensarse. «¿Cómo sabes eso?». Miguel señaló con un leve movimiento de la barbilla el niño que seguía pegado a ella. «Te lo dijo hace un rato. Y el pequeño Emilio también». Isabel se quedó en silencio. Claro, había sido tan obvio que le dio rabia no haberse dado cuenta. Aún así, el hecho de que hubiera recordado sus nombres no la tranquilizaba del todo. Solo significaba que había prestado atención. «Yo no soy estúpida», dijo ella, en voz baja pero firme. «Sé cuando algo no cuadra. No dije que fueras estúpida». «Entonces deja de mirarnos como si ya hubiera decidido confiar en ti». Miguel sostuvo la mirada sin pestañear. «No lo he pensado». «¿Y qué has pensado?». Él tardó un segundo. «Que estás intentando mantenerte en pie con lo que te queda. Y que si yo hablo demasiado te vas a cerrar más. No quiero eso». Isabel sintió un golpe incómodo en el pecho, porque no era solo que ella la viera, era que la veía bien, demasiado bien. Emilio, ajeno a la guerra silenciosa entre los adultos, tiró de la manga de su madre. «Mami, huele rico», dijo, levantando la torta a medio comer. «Él no huele mal». Isabel casi soltó una carcajada por lo absurdo de la frase. Miguel también bajó la cabeza, divertido apenas. «Eso espero». «¿Tienes perro?», preguntó Emilio de pronto. «No». «¿Gato?». «Tampoco». «Entonces tu casa está sola». Miguel se quedó mirando al niño con una expresión que cambió muy despacio, como si esa observación le hubiera pegado en un lugar que no esperaba. «Sí», dijo al fin. «Muy sola». Isabel notó la forma en que esa última palabra se le quedó pegada a la voz, y por primera vez desde que apareció, dejó de verlo solo como una amenaza posible. Había algo roto en él, algo que no estaba intentando esconder demasiado bien. «¿Vives solo?», preguntó ella, menos fría que antes. «Sí». «¿Familia?». «Mi madre vive en Guadalajara, la veo cuando puedo. No tengo hermanos, no tengo pareja, no tengo mucha gente alrededor, la verdad». «¿Y por qué?». Miguel soltó el aire lentamente. «Porque me acostumbré a trabajar demasiado. Y porque después de que la mujer con la que iba a casarme me dejó, me volví bastante malo para compartir espacio con alguien». La frase salió con una honestidad casi incómoda. Isabel levantó la vista. «¿Te dejó?». «Sí». Faltaban 2 semanas para la boda. Emilio abrió la boca, sorprendido. «¿Y por qué?». Miguel se encogió apenas de hombros, pero el gesto no lograba borrar la dureza del recuerdo. «Porque conoció a otro, o eso me dijo». Isabel sintió un eco familiar en el cuerpo, una punzada seca que no tenía nada que ver con aquella historia y todo que ver con lo fácil que un hombre podía romperte y seguir respirando como si nada. «Lo siento», dijo ella, sin pensar. Miguel la miró con algo más blando en el rostro. «Yo también». Hubo un silencio breve, no incómodo, más bien cargado de una extraña comprensión. Isabel no sabía por qué seguía ahí, escuchándolo, cuando lo más sensato habría sido levantarse, tomar a Emilio de la mano y alejarse de inmediato. Pero algo en la voz de Miguel no le sonaba a vendedor de ilusiones. Sonaba a alguien que también había perdido mucho y no trataba de maquillar eso. «¿Entonces por qué sigues ayudando a extraños?», preguntó ella al fin. Miguel tardó en responder. «Porque una vez alguien hizo lo mismo por mí, y porque hoy, cuando los vi aquí, pensé que si no me detenía, iba a pasar el resto de la noche imaginando cómo se sentiría no haber hecho nada». Emilio, que había terminado la torta, alzó la vista. «¿Y si sí haces algo?». Miguel sonrió, esta vez de verdad. «Entonces tal vez esta noche no termine tan mal». La frase quedó suspendida entre los tres. Isabel miró alrededor otra vez. El restaurante seguía lleno, la ciudad seguía brillando, y el paradero seguía tan frío como al principio. Aún así, por primera vez desde que la habían echado, dejó de sentir que estaba hablando con un fantasma o con un peligro. Seguía sin confiar.
pero la curiosidad empezaba a crecerle como una espina difícil de ignorar. «¿Qué tan lejos está tu departamento?», preguntó casi sin querer. Miguel la observó con una paciencia extraña. «A unos 20 minutos. ¿Y estaría vacío? Sí. ¿Por qué tendría que importarnos eso?» «Porque no voy a hacerte promesas ridículas», dijo él. «No tengo magia. No voy a decirte que todo se arregló, pero sí puedo darte una puerta cerrada, calefacción, una cama de verdad para tu hijo y algo de comida caliente. Eso es lo único que ofrezco». Isabel lo miró fijamente. No había adornos en sus palabras, ni falsa compasión, ni el tono exagerado de los hombres que creen que una mujer desesperada se convence con buena labia. Miguel no la estaba salvando, le estaba mostrando su opción, y eso, de alguna manera, daba más miedo. «¿Y si es una mala idea?», preguntó ella. «Puede ser. ¿Y si eres un loco?». «Puede ser». Emilio levantó la vista entre los dos confundido. «¿Tú eres loco?». Miguel soltó una risa breve. Un poco quizá. Eso hizo que el niño riera apenas una risa pequeña, cansada pero real. Isabel lo escuchó y sintió un nudo nuevo en la garganta. Su hijo se estaba relajando frente a un hombre al que acababa de conocer. Eso por sí solo ya era peligroso. También era, por primera vez en la noche, algo parecido a un alivio. Miguel notó ese cambio diminuto. «No voy a acercarme si no quieres», dijo, bajando un poco la voz. «Puedo llamar un auto. Pueden ir solos, yo solo. Pensé que sería mejor no dejarlos aquí. ¿Por qué te importa tanto?». La pregunta salió antes de que Isabel pudiera detenerla. Miguel la miró con una gravedad inesperada. «Porque alguien me dejó en una esquina una vez y no quiero ser el tipo de hombre que pasa de largo». La frase no sonó ensayada, sonó a confesión, a recuerdo, a herida. Isabel tragó saliva. El frío comenzaba a metérsele entre la ropa otra vez. Emilio se frotó los brazos y entonces Miguel hizo algo simple. Abrió un poco más el saco que llevaba puesto y se quitó la bufanda para ofrecérsela al niño, sin tocarlo directamente. «Toma, campeón. Ponértela mientras decides si me crees o no». Emilio lo miró primero a él, luego a Isabel. «¿Puedo?». Ella dudó apenas un segundo. Asintió. El niño tomó la bufanda con ambas manos. Olía a detergente limpio y a calle poco antes de entrar al auto. Se la enrolló en el cuello con torpeza. Miguel no dijo nada, solo observó con una especie de ternura cansada que Isabel notó de inmediato y que no supo cómo catalogar. «Ahora sí pareces muy importante», le dijo Emilio. Miguel soltó una risa corta. «Eso dijo una vez mi sobrino». «¿Tienes sobrino?». «Sí. Se llama Luca. Tiene 7 años y cree que soy el peor conductor del mundo». «¿Lo eres?», preguntó Emilio, ya más animado. «A veces». El niño sonrió de lado. Isabel vio ese gesto y sintió un pinchazo al notar cuánto hacía que no veía a Emilio sonreír así, aunque fuera apenas. Miguel no estaba haciendo grandes cosas. Solo estaba hablando con él como si fuera una persona real. Eso ya era suficiente para aflojar un poco la coraza del niño. Isabel se pasó una mano por la frente. Estaba cansada de decidir, cansada de desconfiar, cansada de sostener todo sola por una noche que parecía no tener fin. «Si vamos contigo», dijo por fin, «es solo por esta noche». Miguel asintió sin discutir, «Solo esta noche. Y si intentas algo raro, nos vamos». «Está bien. Y si nos llevas a un sitio que no sea tu departamento, me bajo del auto». «De acuerdo. Y no quiero que Emilio se quede solo contigo en ningún momento». «Perfecto». Isabel lo estudió un segundo más. Aún con todas sus promesas, seguía siendo un desconocido. Pero al menos no parecía molesto por las condiciones. Eso, en su situación, era casi una rareza. «Está bien», dijo al final, como si la palabra le pesara en la lengua. «Pero solo una noche». Miguel no sonrió demasiado, apenas inclinó la cabeza. «Eso basta». Se puso de pie primero y les ofreció la mano a ambos para ayudarlos a levantarse, pero Isabel no la tomó. Se incorporó sola, con Emilio pegado a su costado. Miguel no insistió, simplemente dio un paso atrás para darles espacio. Caminaron juntos hacia la esquina donde había dejado el coche. A cada paso, Isabel seguía esperando que algo la frenara, que apareciera una señal clara de que se estaba equivocando.
Pero nada ocurría, solo el sonido de sus zapatos sobre la acera fría, la respiración pequeña de Emilio y la figura de Miguel avanzando unos metros por delante, sin prisa, como si entendiera que no podía pedir confianza. Solo podía esperar a ganársela. Cuando el sedán gris apareció bajo la luz de la farola, Isabel sintió otra punzada de duda. No era un auto lujoso, ni ostentoso, ni la clase de vehículo que uno asocia con un hombre peligroso tratando de impresionar. Era limpio, sobrio, común, demasiado común para ser una trampa obvia, y eso precisamente la inquietó aún más. Miguel abrió la puerta trasera. Emilio puede ir atrás, hay más espacio. Isabel, si prefieres, tú adelante. Ella se quedó quieta un segundo, vigilando cada detalle. El interior ordenado, la calefacción apagada todavía, una chamarra doblada en el asiento, un termo de café en el portavasos, papeles de trabajo. Nada gritaba peligro, nada tampoco gritaba seguridad, solo una vida normal. Emilio fue el primero en subir. Se acomodó atrás con la solemnidad de quien entra a un lugar importante. Miguel le ayudó a subir bien la bufanda y le señaló el cinturón de seguridad. ¿Así? Sí, campeón, así. El niño obedeció sin protestar. Isabel se quedó junto a la puerta abierta, todavía indecisa. «No vas a cerrarla encima de nosotros, ¿verdad?», preguntó, seria. Miguel sostuvo la mirada. «No». «Y no vas a llevarnos a otro lado, no». «Y si cambiamos de opinión en el camino, paras». «Paro». Ella siguió mirándolo, como si esperara encontrar una mentira en algún rincón del rostro, pero no vio ninguna evidente. Solo cansancio, solo paciencia, solo algo muy parecido a una soledad parecida a la suya. Por fin subió al asiento del copiloto. En cuanto cerró la puerta, el frío quedó afuera, aunque el miedo siguió adentro un poco más. Miguel rodeó el coche y se sentó al volante. Encendió el motor. La calefacción empezó a soplar con un rumor suave que hizo que Emilio soltara un suspiro largo desde atrás. «Está caliente», murmuró el niño sorprendido. Miguel arrancó despacio. «Sí, mi hermana siempre dice que en este coche vivo como un anciano». «¿Tienes hermana?», preguntó Emilio. «Tenía una, ya no hablamos mucho. ¿Por qué?». Miguel miró al frente unos segundos antes de contestar. «Porque a veces la vida pone distancia entre la gente. Y no siempre sabemos cómo arreglarla». Isabel se quedó mirando por la ventanilla. Las calles brillaban húmedas bajo las luces de diciembre. Había familias entrando a edificios, parejas abrazadas, vendedores ambulantes recogiendo cosas, fuegos artificiales lejanos preparándose en algún punto de la ciudad. Todo el mundo parecía seguir con su noche. Ellos iban dentro de otra, una que acababa de abrirse en dos. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó ella al fin. Miguel mantuvo la vista en el camino. «A mi departamento. Está en la colonia del Valle». Isabel asintió sin decir nada. Sonaba demasiado normal para ser real. Emilio ya se estaba acomodando en el asiento, con la bufanda de Miguel aún puesta, y miraba por la ventana con una mezcla de sueño y esperanza que dolía ver. «Mami», dijo en voz baja, «¿vamos a dormir bajo techo?». Isabel tragó saliva antes de responder. «Sí, amor. Esta noche sí». Miguel no volteó, pero su voz salió suave desde el volante. «Y mañana vemos qué sigue». Isabel cerró los ojos un segundo. No sabía si acababa de aceptar un refugio o de cruzar la puerta de otra trampa. Solo sabía que Emilio estaba cansado, que el frío seguía mordiendo fuera, y que por primera vez en toda la noche había un asiento caliente, un motor encendido y un desconocido que no parecía tener prisa por pedir nada. Eso en su mundo ya era demasiado extraño para sentirse seguro, y sin embargo subió el cierre de su abrigo, apoyó una mano sobre la mochila de su hijo y dejó que Miguel los llevara hacia la oscuridad de la ciudad. La pizza llegó tarde, pero para Emilio fue el primer lujo real en un día que parecía perdido. El repartidor tardó más de lo prometido y, cuando por fin apareció con la caja de cartón entre las manos, Emilio ya estaba sentado en el borde del sofá como si llevara horas esperando algo así. No era solo comida, era calor, era normalidad, era la prueba de que la noche no estaba completamente rota.
Miguel dejó la caja sobre la mesa de centro con cuidado, como si dentro hubiera algo más frágil que una simple cena. El olor a queso derretido llenó el departamento enseguida, y Emilio abrió los ojos con una sorpresa casi solemne. «Huele rico», dijo, acercándose un poco más. «A ver si cumple con la expectativa», respondió Miguel, intentando sonar ligero. Isabel se quedó de pie un segundo más, observando la escena con una mezcla rara de alivio y desconfianza. Todavía le costaba aceptar que estuvieran ahí, bajo techo, con una puerta cerrada entre ellos y la calle. Todavía esperaba a que alguien golpeara, que les pidieran explicaciones, que todo se deshiciera de pronto. Pero el departamento seguía ahí, la mesa seguía ahí, la pizza también. Miguel abrió la caja, el vapor salió suave, casi invisible, pero suficiente para que Emilio se inclinara hacia adelante con hambre real por primera vez en todo el día. «Espera, campeón», dijo Miguel con una sonrisa pequeña. «Déjame poner servilletas». Emilio lo miró como si acabara de descubrir que los adultos podían hacer cosas útiles sin pedir nada a cambio. Isabel bajó la vista, apretó la correa de la mochila de su hijo con ambas manos y tragó saliva. No quería emocionarse por algo tan simple. No quería que una pizza le pareciera un milagro. Pero el estómago vacío de Emilio le recordaba que sí lo era. Se sentaron los tres alrededor de la mesa baja. Miguel les sirvió primero a ellos. Luego se tomó una rebanada para sí, pero no le dio ni un mordisco hasta ver que Emilio ya estaba atacando la suya con una concentración absoluta. El niño mordió y cerró los ojos. «Está buena», declaró con una seriedad que hizo sonreír a Isabel sin querer. «Eso fue una revisión muy profesional», dijo Miguel. «Yo sé de pizza», respondió Emilio, hablando con la boca un poco llena. Isabel soltó una risa breve, casi avergonzada por lo mucho que llevaba sin reír. Se llevó una rebanada a los labios, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. El queso estaba caliente, la masa crujía por debajo, y de pronto, en medio de todo el desastre, sintió un pequeño golpe de realidad. Estaban comiendo, sentados, juntos. Sin gritos, nadie habló durante un rato. Solo se escuchaba el sonido suave de la televisión encendida en algún canal cualquiera y el crujido de la caja de pizza al irse vaciando. A Isabel ese silencio no le pareció incómodo, le pareció extraño, sí, pero también descansado, como si el cuerpo por fin pudiera aflojar un poco la guardia. Miguel fue el primero en levantarse cuando Emilio ya tenía una segunda porción en la mano. «Voy a enseñarles dónde van a dormir», dijo. Isabel asintió, pero no se movió enseguida. Quería terminar la rebanada despacio, como si alargar ese minuto pudiera protegerla de todo lo que venía después. Miró alrededor mientras Emilio daba 2 bocados seguidos con entusiasmo infantil. El departamento era bonito pero no ostentoso. Limpio, amplio, muy ordenado. Demasiado ordenado para alguien que vivía solo. Había un sofá gris, una lámpara con luz cálida, una mesa de centro sin revistas ni adornos, una cocina abierta donde todo parecía acomodado con una precisión casi obsesiva. Ninguna foto, ningún caos visible, ninguna huella de vida compartida. Era un lugar funcional, sí, pero también terriblemente quieto. Isabel se preguntó, sin querer, cuántas noches había pasado Miguel cenando solo allí dentro. Él caminó hacia el pasillo y ella lo siguió con Emilio pegado a su lado. El niño iba más despierto ahora, como si el calor y la comida le hubieran devuelto una parte de su energía. Tocaba las paredes con la curiosidad de quien entra a una casa ajena y ya empieza a imaginar la suya. «¿Esta es tu casa?», preguntó de pronto. «Sí», contestó Miguel. «Está grande, demasiado grande para una sola persona», dijo él. Y lo dijo tan natural que Isabel alcanzó a mirarlo de reojo. No parecía querer dar pena, solo estaba diciendo la verdad. El pasillo terminaba en una puerta entreabierta. Miguel la abrió del todo. La habitación de huéspedes era simple, pero acogedora. Cama tendida con sábanas limpias, una mesita a un lado, una lámpara pequeña, una ventana con cortinas claras. Había una manta doblada al pie de la cama,
y, encima del respaldo de una silla, un par de toallas nuevas. Isabel se quedó quieta en el umbral. No era lujo, era algo mejor cuidado. «Aquí duermen ustedes», dijo Miguel. «Bueno, si aceptan quedarse». Emilio entró primero sin miedo y se subió a la cama de inmediato como si la hubiera adoptado en cuanto la vio. «Está suave», anunció hundiendo las manos en el colchón. «No saltes», pidió Isabel por reflejo. «No estoy saltando», protestó él, aunque ya estaba haciendo pequeños rebotes con la punta de los pies. Miguel sonrió apenas y se acercó a la ventana para correr un poco la cortina. «Si quieren más cobijas, están en el armario. También hay una almohada extra, y el baño está al fondo, junto a la habitación principal». Isabel miró hacia la cama, luego hacia él. «Es demasiado». «No lo es», respondió Miguel. La forma en que lo dijo sin dramatismo la desarmó un poco. Él no estaba ofreciendo un palacio. Estaba ofreciendo espacio, descanso, una puerta cerrada y un rato sin miedo. Isabel bajó la vista y tocó la manta con la punta de los dedos. Estaba limpia, suave, real. Emilio ya se había quitado los zapatos y los había dejado al pie de la cama con una seriedad muy concentrada. «Mami, mira, háite aquí», dijo, señalando una pantalla pequeña montada en la pared. Isabel exhaló por la nariz. Esa energía del niño, esa manera de acomodarse rápido, de hacer propio un lugar nuevo sin pedir permiso, le dolió más de lo que esperaba. Los niños tenían esa capacidad brutal de adaptarse a la tragedia con una rapidez que a los adultos les rompía el alma. «No vas a ver demasiada televisión», le advirtió, aunque la voz le salió más suave que otras veces. «Solo un ratito». Luego, Miguel los dejó revisar la habitación sin intervenir. Cuando vio que Isabel seguía de pie tensa, dijo: «Les dejo toallas y agua. Si necesitan algo más, estoy en la sala». «Gracias», murmuró ella. Él asintió y antes de salir, miró a Emilio. «¿Y tú, campeón, si te da hambre otra vez, la pizza sigue ahí?» «¿De verdad?», preguntó Emilio como si eso fuera un privilegio enorme. «De verdad». El niño sonrió con una gratitud tan abierta que a Isabel le dio un pequeño vuelco el pecho. Miguel cerró la puerta con cuidado al salir, dejándolos solos por primera vez desde que habían subido. El silencio que quedó en la habitación era distinto al de la calle, más tibio, más íntimo. Isabel se quedó inmóvil un momento, como si todavía no supiera cómo comportarse dentro de una seguridad que no había pedido. Emilio se sentó en la cama y comenzó a desatarse los calcetines. «¿Nos vamos a quedar aquí toda la noche?», preguntó. «Sí, amor. ¿Y mañana?». Isabel tardó un segundo en responder. Se sentó a su lado y le apartó el cabello de la frente. «Mañana vemos». Emilio aceptó esa respuesta con la facilidad de los niños, como si el futuro pudiera esperar un poco si había una cama limpia y comida caliente delante. Isabel, en cambio, sintió que la palabra mañana era un peso enorme, porque significaba pensar, decidir, resolver, y ella estaba agotada de decidir. Le quitó los zapatos a Emilio y le acomodó la manta sobre las piernas. «¿Tú no vas a dormir?», preguntó. «Sí, pero después, ¿todavía tienes miedo?». La pregunta la tomó de lado. Isabel lo miró y sonrió apenas, cansada. «Un poco. Yo no. No aquí». La respuesta le dejó un nudo en la garganta. «No aquí. En esa casa, con esa persona, el miedo había aflojado aunque fuera un poco, y eso era nuevo. Tan nuevo que daba vértigo». Volvieron a la sala un rato después. Miguel estaba en la cocina, sin saco, con las mangas de la camisa dobladas hasta los antebrazos. Había puesto la cafetera a funcionar y ordenaba los platos de la pizza con una eficiencia casi automática. «Pueden servirse agua si quieren», dijo sin voltearse. Isabel se acercó despacio. Desde ahí vio con claridad el orden impecable del lugar. Los cuchillos alineados, las especias acomodadas en fila, los vasos perfectamente puestos en el escurridor. Todo parecía pensado para que nada se saliera de control. «Vives como si fueras militar», comentó ella, intentando romper el hielo. Miguel soltó una risa corta. Más bien como alguien que se cansó de buscar cosas perdidas. Eso la hizo mirarlo con más atención. Había algo en su voz que no era solo costumbre, era disciplina.
y debajo de eso, una tristeza silenciosa que él mantenía bien doblada, como las toallas del baño. Isabel apoyó una mano en la encimera. No tenías que preparar más comida. No la preparé para que agradecieran. La preparé porque tenía hambre también. Ella lo observó. Había algo casi incómodo en su sinceridad. La mayoría de los hombres que había conocido convertían cualquier gesto en una deuda, un favor o una excusa. Miguel no. Miguel hablaba como si la ayuda fuera solo eso, ayuda. Emilio apareció en la cocina arrastrando los pies, todavía con esa energía tibia de quien no quiere dormirse del todo. ¿Puedo tomar agua?, preguntó. Claro, dijo Miguel, sirviéndole un vaso pequeño. El niño lo agarró con ambas manos y bebió un trago largo. Está fría, sí. El agua suele hacer eso, contestó Miguel con una seriedad tan seca que Isabel tuvo que morderse la sonrisa. Emilio lo miró satisfecho. Ya estaba empezando a tomarle confianza. Isabel lo vio con esa mezcla de ternura y alarma que solo una madre entiende. Le agradaba que su hijo no estuviera asustado. Le preocupaba demasiado que confiara tan rápido. Se quedaron un rato en la cocina. Miguel lavó lo que habían usado para servir la pizza mientras Isabel secaba con una servilleta el borde de la mesa. No era trabajo real, pero les daba algo que hacer, algo que sostener. No tienes que ayudarme, dijo él al verla acomodar los platos. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces? Isabel encogió un hombro. Porque no sé quedarme quieta cuando me siento inútil. Miguel la miró de lado. Y esa mirada breve le hizo notar que la había entendido demasiado bien. Te entiendo más de lo que quisiera. No respondió enseguida. En lugar de eso, abrió la llave del agua y empezó a enjuagar los vasos. El vapor del café llenaba la cocina con un olor suave, doméstico, casi familiar. Y por un segundo Isabel sintió una punzada rara, una nostalgia por algo que no acababa de nombrar. Una casa así, una cocina así. Un momento así, sin voces elevadas, sin miedo, sin la sensación constante de tener que defender el aire. Emilio, ya medio relajado, volvió a hablar desde la silla alta donde había trepado para mirar mejor. ¿Tú siempre vives solo? Miguel apagó el chorro del agua y se secó las manos con calma. Sí. ¿No te aburres? A veces. ¿Y no quieres un perro? Miguel sonrió, esta vez un poco más auténtico. No mucho tiempo para uno. ¿Y una esposa? La cocina quedó quieta por un segundo. Isabel levantó la vista sin querer. Emilio había lanzado la pregunta con la naturalidad de quien solo está pensando en voz alta. Miguel no se sobresaltó, solo miró a los dos con una expresión difícil de leer. No tengo esposa, dijo por fin. ¿Tuviste? Insistió Emilio. Isabel estaba a punto de intervenir, pero Miguel respondió antes. Sí, o casi. Ella lo observó con cuidado. O casi era una forma curiosa de decirlo, y sonaba a historia no terminada. Miguel dejó el plato a un lado y se apoyó en la encimera. Iba a casarme hace unos años, dijo. Ya estaba todo listo. Vestido, lugar, invitaciones. La boda iba a ser a fin de año. Isabel notó que Emilio se quedó callado de inmediato. Había algo en la palabra boda que lo hacía escuchar mejor. ¿Y qué pasó?, preguntó el niño. Miguel bajó la mirada un instante. Pasó que me dejaron. La frase cayó suave pero dejó un hueco. Isabel apretó los labios sin darse cuenta. Él siguió hablando, no porque quisiera hacer una confesión dramática, sino porque ya había empezado y no parecía tener sentido detenerse. 2 semanas antes de la boda me dijo que había conocido a otra persona, que no era culpa mía, que simplemente ya no quería lo mismo. No hubo dramatismo en la forma en que lo dijo, y justamente por eso dolió más, porque sonó como algo que había ensayado solo muchas veces en su cabeza hasta que dejó de sorprenderle. ¿Te dolió mucho?, preguntó Emilio, con la brutal honestidad de siempre. Miguel tardó un momento en responder. Sí. Isabel desvió la vista hacia el fregadero. No quería que él notara el cambio en su cara, pero algo en esa historia le había tocado un lugar cansado, familiar. La sensación de haber compartido años con alguien que de pronto te suelta como si no pesara nada. Después de eso trabajé sin parar, continuó Miguel. En obra, en oficina, donde fuera.
Si no estaba ocupado pensaba demasiado. Así que me mantuve ocupado todo el tiempo. ¿Y ahora?, preguntó Isabel sin querer. Miguel la miró. Había más verdad en ese cruce de ojos de la que ella listaba para sostener. Ahora sigo en lo mismo. Trabajo, vuelvo, duermo, repito. A veces ni noto cómo pasa el día. Isabel entendió demasiado bien esa frase. El piloto automático. La necesidad de seguir avanzando aunque por dentro ya no quedara mucho. Eso no suena muy feliz, dijo Emilio. Miguel soltó una risa baja. No, no lo es. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque es más fácil que pensar en lo que no tengo. Isabel sintió el golpe de esa honestidad como una presión en el pecho. Él estaba diciendo lo mismo que ella, pero con otras palabras. Trabajar para no sentir. Cuidar del niño para no pensar en la casa perdida. Hablar poco para no llorar más. La cafetera lanzó un sonido breve. Miguel fue por las tazas y sirvió 3 cafés, aunque al de Emilio le puso más leche que café y una cucharadita de azúcar. Isabel lo notó. Lo había observado con suficiente atención para ver que no hacía nada a medias. Se sentaron en la mesa de la cocina, porque de pronto parecía más fácil estar ahí que en la sala. La luz era tenue, cálida. Emilio se acomodó entre ellos con la mitad del cuerpo todavía apoyada en el sueño. «Mami, aquí sí me gusta», dijo con la taza entre las 2 manos. Isabel le acarició la cabeza. «A mí también, amor». No era del todo cierto. No todavía, pero había algo en ese lugar que empezaba a aflojarle el pecho. Quizá era la comida. Quizá era el cansancio. Quizá era ver a Miguel tan claramente solo como ella. No un salvador. No un hombre perfecto, solo alguien que también estaba roto y seguía de pie. Miguel la observó durante un segundo largo y luego preguntó con cuidado. ¿Él siempre habla así de fácil con la gente? No con todos, respondió Isabel. Tiene buen instinto, eso es bueno. A veces sí, a veces no tanto. Miguel asintió, aceptando la respuesta como si entendiera que no era una frase sobre Emilio, sino sobre la vida entera. Pasaron unos minutos en silencio, no ese silencio incómodo que obliga a llenar el aire, sino uno que los dejaba respirar. La televisión seguía encendida a lo lejos. Emilio empezó a cabecear sobre la taza. Isabel le quitó el vaso antes de que se le cayera. «Vamos», le dijo en voz baja. Lo ayudó a ponerse de pie. Emilio protestó apenas, con esa resistencia floja que tienen los niños cuando ya no pueden más. «No quiero dormir todavía». «Ya sé, pero tu cuerpo sí». Miguel se levantó también y les abrió paso. «Si necesitas algo, Isabel, estás en tu casa». La frase la hizo detenerse un segundo. «Estás en tu casa». Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo, y menos un desconocido. Ella lo miró con cuidado. «No digas cosas que no puedes sostener». Miguel no se ofendió, solo la observó con una calma cansada. «Lo sostengo hoy. Eso alcanza». La llevó de vuelta al cuarto de huéspedes con una botella de agua en la mano y la dejó en la mesita de noche. Isabel acomodó a Emilio en la cama, le quitó los calcetines y le cubrió hasta el pecho. El niño ya casi no peleaba con el sueño. «Mami, sí, mañana vamos a estar bien». Isabel se quedó quieta un segundo. Miró su carita cansada, la forma en que seguía buscando garantías incluso cuando ya no le quedaban fuerzas. Le pasó el pulgar por la mejilla. «Mañana vamos a intentarlo». Emilio aceptó eso como si fuera suficiente. Cerró los ojos casi al instante. Miguel se quedó en la puerta mirando la escena con una expresión que ella no supo descifrar. Había en su rostro algo parecido a una melancolía tranquila, como si ver a ese niño dormir le recordara algo que había perdido hacía mucho tiempo. Cuando Isabel salió al pasillo, él la esperó afuera sin invadirla. «¿Necesita ropa o algo para mañana?», preguntó. «Con lo que tenemos basta. No hace falta que tengas pena. No es pena». Entonces, orgullo. Ella no contestó, porque sí, era orgullo, y también cansancio, y un poco de vergüenza por haber dependido de un desconocido antes de estar lista para admitirlo. Miguel abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero se detuvo. Se quedó mirándola un momento, luego habló más bajo. «Yo también sé lo que es no querer deberle nada a nadie. ¿Y qué haces cuando no te queda otra?
Él pensó un instante. Aprendes a aceptar ayuda sin sentir que te estás vendiendo. Esa frase se le quedó adentro. Isabel lo siguió hasta la sala, donde la pizza ya estaba casi terminada y la mesa tenía las migas de una cena que había empezado como una emergencia y ya no se parecía tanto a eso. Se quedó de pie junto al sofá, abrazándose a sí misma, sintiendo por fin el cansancio verdadero de todo el día. Miguel, dijo entonces. Él levantó la vista. Sí, no quiero una caridad. La respuesta salió más rápida de lo que pensó. Miguel no pareció sorprendido. Solo esperó. No quiero que Emilio crezca creyendo que dependemos de la buena voluntad de cualquiera que nos encuentre en una mala noche. No es caridad, dijo él. Entonces, ¿qué es? Miguel apoyó los codos en las rodillas y la miró con una seriedad que no tenía nada de teatro. Es una oportunidad, para los dos. Ella no dijo nada. Le costaba creer en oportunidades cuando la vida acababa de patearle la puerta en la cara. Él continuó, sin apresurarla. Mi asistente renunció hace 2 semanas. Estoy enterrado en papeles, llamadas, pagos, cotizaciones. Necesito a alguien que sepa organizar, que piense claro, que tenga paciencia. Y por lo que vi hoy tú eres exactamente esa persona. Isabel frunció apenas el ceño. No sabes eso. Sí lo sé. Lo vi en la forma en que resolviste todo desde que te bajaste del taxi. Lo vi en cómo cuidaste a Emilio, en cómo calculaste cada peso, en cómo intentaste mantenerte firme incluso cuando te estabas rompiendo. Ella bajó la vista. Eso no significa que sirva para una oficina. Fuiste maestra, ¿no? Isabel lo miró. Sí. Entonces sabes lidiar con caos, con agendas imposibles, con gente que habla demasiado, con problemas que cambian cada 5 minutos. Eso ya es media oficina. La lógica de Miguel no sonaba vendida, sonaba honesta, y quizá por eso resultaba tan difícil de rechazar. ¿Y qué gano yo?, preguntó ella al fin, más por necesidad que por desconfianza. Un salario modesto, un lugar donde quedarte, tiempo para volver a empezar sin que tengas que elegir entre comer y pagar techo. 2 semanas mínimo. Si después quieres irte, te vas, sin discusiones. Isabel sostuvo su mirada. 2 semanas. La idea la aterraba porque significaba aceptar que aquello podía durar lo suficiente como para volverse importante. Pero también significaba dejar de pelear una noche más. ¿Por qué harías eso?, preguntó al fin. Miguel tardó un poco en contestar. Cuando lo hizo, no sonó como un hombre vendiendo bondad. Porque no quiero volver a pasar por una noche como esta y mirar hacia otro lado. La frase quedó suspendida entre los dos. Isabel sintió la garganta cerrarse un poco, no sabía si era agotamiento, alivio o miedo, tal vez todo junto. No sé si debería confiar en ti, dijo, casi en un susurro. No te estoy pidiendo confianza total, respondió él. Solo que pruebes una noche más. Después otra, y otra si hace falta. Ella desvió la vista hacia el pasillo donde Emilio dormía. El cuarto estaba en silencio. La manta seguía en su sitio. La casa era enorme, pero ya no parecía vacía de la misma manera. Había una presencia en el aire, una calma nueva, fragilísima. Déjame pensarlo, dijo al final. Miguel asintió. Claro, no añadió nada más, no presionó, y eso de alguna forma fue lo que terminó de desarmarla un poco. Porque estaba acostumbrada a los hombres que empujaban, a los que se molestaban cuando no conseguían respuesta inmediata. Miguel no, se levantó y fue a buscar una taza limpia. La llenó con agua y se la ofreció. Toma. Isabel aceptó la taza y sus dedos rozaron apenas los de él. Fue un contacto mínimo, accidental casi. Pero aún así le dejó una sensación extraña en la piel. Gracias, murmuró. No hace falta agradecerme nada. Ella no respondió. Bebió un sorbo pequeño y sintió el agua fría bajar por la garganta como si limpiara un poco la tensión acumulada del día. Miguel apagó una de las luces de la sala, dejando solo la lámpara de esquina encendida. Descansen, dijo. Mañana será más claro todo. Isabel pensó que eso sonaba demasiado optimista para ser verdad. Y sin embargo, por primera vez en horas, no le pareció una mentira. Porque esa noche no había golpes. No había amenazas, no había una puerta cerrándose en la cara de su hijo,
Solo una casa silenciosa, una cama limpia, una pizza medio comida y un hombre que parecía tan cansado como ella. Y en medio de todo eso, sin darse cuenta del todo, Isabel empezó a bajar la guardia, solo un poco, pero suficiente para notar que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. En 11 días, Isabel dejó de contar el tiempo, y eso fue lo más peligroso de todo. Al principio se obligaba a mirar el calendario cada mañana, como si ponerle nombre a los días la ayudara a no perderse. Lunes, martes, miércoles. Después empezó a tachar horas, luego solo tareas. Llevar a Emilio a la escuela, volver, ordenar papeles, responder correos, preparar café, cenar, dormir, repetir. Pero hubo una mañana a la 11ª en la que se dio cuenta de que ya no había marcado nada. Ni el día ni la fecha, ni cuánto faltaba para la fecha que había prometido no olvidar. Y justo por eso sintió un escalofrío. La rutina había ido creciendo sin hacer ruido, como esas cosas que al principio parecen provisionales y luego, sin que uno lo decida, empiezan a ocupar espacio de verdad. A Emilio le gustaba levantarse con tiempo suficiente para elegir qué dibujo iba a pegar en el refrigerador. Había convertido esa costumbre en un ritual serio, casi solemne. Cada mañana escogía entre dinosaurios, estrellas, cohetes, monstruos de colores o la versión torcida de una familia tomada de la mano. Miguel le había conseguido un pequeño imán redondo y brillante, y desde entonces el niño había convertido la puerta del refrigerador en su galería personal. Algunos dibujos quedaban bien sujetos, otros se deslizaban un poco por el peso del papel. Isabel los acomodaba antes de irse a trabajar y siempre encontraba la cocina invadida por esas líneas infantiles, como si alguien hubiera devuelto vida a un lugar que antes solo servía para guardar comida. Miguel fingía que no le importaba demasiado, pero Isabel ya había aprendido a notar sus gestos pequeños. Cuando creía que nadie lo veía, se quedaba unos segundos más frente al refrigerador. Miraba un dibujo nuevo, sonreía apenas y luego seguía con su día como si no hubiera pasado nada. Pero sí pasaba. Pasaba todo el tiempo. La oficina de Miguel estaba 3 pisos abajo del departamento, en el mismo edificio, y al entrar por primera vez Isabel había comprendido por qué él siempre parecía tan cansado. El lugar era amplio, funcional y un desastre. Había carpetas abiertas sobre el escritorio, sobres sin clasificar, facturas pegadas con clips de colores, notas en papeles sueltos, recados en servilletas y correos impresos apilados en una esquina, como si se hubieran rendido ahí. Miguel era ordenado en su casa, pero en el trabajo vivía rodeado de un caos que no terminaba nunca. «No sé cómo haces para encontrar algo aquí», dijo Isabel el primer día, con una carpeta en la mano. «No lo encuentro», respondió él, sin levantar la vista del monitor. «Lo reconstruyo». Ella soltó una risa corta, más por cansancio que por humor. Después se puso a trabajar en serio. Lo primero fue limpiar la mesa, luego separar lo urgente de lo que no lo era. Después revisar pagos, llamadas pendientes, contratos y citas duplicadas. Miguel la observaba a ratos desde la oficina contigua, detrás del vidrio que separaba ambos espacios. No decía mucho cuando trabajaba. Caminaba con esa concentración tensa que tenían las personas acostumbradas a resolver problemas todos los días, pero con el tiempo empezó a levantar la vista con más frecuencia. Isabel lo sentía incluso antes de verlo. Levantaba los ojos y ahí estaba él, mirándola a través del vidrio quieto, con la taza de café a medio camino entre la mesa y la boca. A veces desviaban la mirada al mismo tiempo. Otras, uno de los dos tardaba un segundo de más y el gesto se volvía demasiado evidente. No era una mirada larga, no todavía. Era más bien una pausa, un reconocimiento, algo que no pedía permiso para crecer. Isabel se decía que solo estaba cansada, que cualquier cercanía se volvía peligrosa cuando una llevaba demasiado tiempo sobreviviendo. Pero había momentos, sobre todo al final de la tarde, en que ese argumento ya no le alcanzaba. Miguel tenía una forma extraña de preguntar por el día de ella.
No lo hacía con esa cortesía vacía que usaban algunos hombres para sonar atentos. Se detenía de verdad. «¿Cómo te fue con lo del archivo?», preguntaba al salir de una reunión. «Bien, encontré las cotizaciones viejas y ordené las nuevas. ¿Y eso te tomó todo el día, más de lo que debería?». «Entonces está bien hecho». Isabel lo miraba con el ceño apenas fruncido. «Eso fue un cumplido, no sé hacerlos de otra manera». Y ella, que llevaba meses escuchando halagos falsos, promesas recicladas y palabras que no significaban nada, terminaba creyéndole justo por eso. Porque Miguel no intentaba impresionarla. Solo la veía trabajar y reconocía lo que costaba. Emilio también lo veía a su manera. El niño se había adaptado a la casa con la facilidad brutal de quien todavía no tiene miedo de querer un lugar. Le gustaba abrir el refrigerador y mostrar sus dibujos. Le gustaba sentarse en el sofá con Miguel mientras éste revisaba alguna cosa en la tableta. Le gustaba inventar preguntas imposibles. «¿Tú puedes arreglar todo?», le preguntó una tarde. Miguel, que estaba revisando una llamada perdida, bajó el celular. «Solo algunas cosas». «¿Y las cosas tristes?». Isabel se quedó quieta en la cocina. Miguel lo pensó un momento antes de responder. «Las cosas tristes no se arreglan, se cargan mejor cuando no las llevas solo». Emilio se quedó callado, como si hubiera recibido una respuesta importante sin entenderla del todo. Luego volvió a dibujar sobre una hoja grande que Isabel había traído de la oficina. Isabel escuchó esa frase varias veces en su cabeza durante el resto del día. Se cargan mejor cuando no las llevas solo. Había algo en eso que le tocaba un lugar muy cansado del pecho. No se habían dado cuenta, pero la casa había empezado a hacerles espacio a los tres. La mesa del comedor ya no parecía tan grande. La cocina ya no sonaba vacía. El pasillo ya no daba esa impresión de departamento prestado. Había zapatos de Emilio en la entrada, una chamarra de Isabel colgada junto a la de Miguel, un vaso infantil sobre la barra de la cocina, una libreta de notas al lado de la cafetera. Pequeñas cosas, sí, pero eran señales, huellas de que alguien estaba quedándose más allá de lo esperado. A Isabel le pasó una tarde mientras doblaba ropa limpia. Miró el montón pequeño de camisetas de Emilio, la camisa de Miguel que había quedado sobre una silla, y entendió que ya no estaba organizando solo la vida de una emergencia. Estaba armando una rutina, y eso empezaba a asustarla, porque la rutina se parece mucho al hogar, hasta que una se da cuenta de que ya le importa perderla. Pasaron varios días así, desayunos rápidos. Emilio con la mochila colgada a medias. Miguel revisando mensajes en la pantalla del celular mientras esperaba el elevador. Isabel caminando hasta la escuela con su hijo y luego bajando a la oficina con la cabeza llena de pendientes. Al mediodía, Miguel solía aparecer en la puerta con café o con alguna pregunta tonta que sonaba demasiado a excusa verla unos segundos más. «¿Ya comiste?». «Todavía no». «Entonces voy por algo». «Miguel, no hace falta, ya sé». «Igual voy». Y volvía con 2 tortas o con sopa o con algo que había comprado en la esquina, como si darle de comer fuera una manera de decirte que te estaba pensando. La tensión entre ellos no era de esas que se notan a simple vista. No había escenas grandes ni confesiones repentinas. Era algo mucho más difícil de manejar. Estaba en el silencio. En el momento en que ella le alcanzaba una carpeta y sus dedos se rozaban apenas. En el modo en que él se quedaba quieto cuando ella pasaba detrás de su silla. En la forma en que Isabel, sin querer, empezó a memorizar el sonido de sus pasos por el pasillo. Una tarde, mientras Isabel organizaba un cajón lleno de recibos, Miguel se apoyó en el marco de la puerta. «¿Nunca te cansas de poner orden?». Ella no levantó la vista enseguida. «Sí, solo que me cansa más el desorden». Él sonrió con esa expresión breve que Isabel empezaba a conocer demasiado bien. «Eso explica muchas cosas». «¿Cómo cuáles?». «Como por qué lograste salvar mi oficina en 4 días». Isabel soltó una exhalación por la nariz. «No la salvé, solo evité que se hundiera del todo». «Eso es lo que hace alguien que sabe lo que está haciendo».
Ella por fin lo miró. No me adules. No te estoy adulando. Entonces me estás molestando. También puede ser. La respuesta la hizo reír de verdad, y por un segundo se sorprendió a sí misma. La risa salió fácil, natural, sin que tuviera que forzarla. Miguel la observó un instante más de lo normal, como si ese sonido lo hubiera tomado por sorpresa también. Isabel bajó la vista primero. No era solo el trabajo lo que estaba cambiando. Era la manera en que los dos ocupaban el espacio. Miguel dejaba la puerta de la oficina abierta más tiempo. Isabel ya no se sentía tan vigilada como el primer día, aunque en realidad era al revés. Ahora era ella quien lo miraba sin querer. Lo veía concentrado, lo veía serio, lo veía cansado, y empezaba a entender que debajo de esa calma había un hombre que seguía sosteniendo demasiadas cosas. Una noche, mientras Emilio cenaba frente al televisor, Isabel encontró a Miguel en la cocina preparando café. Se había quitado el saco y remangado la camisa, y la luz amarilla sobre la encimera lo hacía verse más cercano, menos inaccesible. «Te ves exhausto», le dijo ella. Miguel se encogió apenas de hombros. «Tú no luces mucho mejor. Yo no estoy tratando de aparentar nada. Yo tampoco». Isabel apoyó una mano en la barra. «Te estás rompiendo un poco todos los días». Él no respondió de inmediato. Vertió el agua en la cafetera con la misma calma de siempre. «Tú también». Ella se quedó en silencio. Miguel alzó la mirada. «No te lo digo para molestarte, solo». Buscó la frase correcta y no pareció satisfecho con ninguna. «Solo lo veo». Isabel sintió un pequeño nudo en la garganta. Que alguien dijera eso, sin lastimarla, sin pedirle nada, la descolocaba a más de lo que quería admitir. «No estoy orgullosa de cómo llegué aquí», dijo finalmente. «No deberías tener que estarlo. No vine por elección. Lo sé». La respuesta fue tan rápida que la desarmó un poco. Miguel se apoyó en la encimera con los brazos cruzados y bajó la voz. «Pero sí has elegido quedarte cada día desde entonces». Isabel lo miró sin saber cómo responder a eso. Porque era verdad. No se había ido. No había vuelto a la calle. No había desaparecido. Había aceptado el trabajo, la cama, la comida, el techo. Había aprendido a moverse por ese espacio como si le perteneciera un poco. Y, sin darse cuenta, también había empezado a elegir a Miguel de una forma que la asustaba. Esa noche, cuando Emilio ya dormía, Isabel se quedó en la cocina recogiendo vasos mientras Miguel secaba los platos. Había algo íntimo en ese gesto tan simple que le resultó casi violento. Una vida doméstica sin promesas, sin poses, sin necesidad de explicar nada. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella por fin. «Ya lo estás haciendo». Isabel sonrió apenas. «¿Por qué sigues ayudándonos de esta forma?». Miguel dejó el plato sobre el paño y la miró con atención. «Porque ustedes dos me devolvieron algo que había perdido». «¿Qué cosa?». Él tardó un momento. «La sensación de que mi vida sirve para algo más que producir dinero y llenar horas». Hizo una pausa. «Contigo organizando la oficina, con Emilio aquí, riéndose, llenando la casa». Volví a sentir que había un motivo para llegar a casa. Isabel sintió el corazón hundirse un poco, no por tristeza, sino por esa extraña mezcla de alivio y miedo que daban las verdades importantes. «No digas eso como si fuera algo pequeño», murmuró. «No lo es. Entonces me estás asustando». Miguel la miró sin sonreír. «Yo también tengo miedo». La confesión cayó despacio, sin dramatismo, y por eso que sismo tuvo más peso. Isabel bajó la vista a la taza que sostenía entre las manos. «¿De qué?». «De acostumbrarme a esto. De que un día te vayas y la casa vuelva a sentirse vacía. De que Emilio deje de correr por el pasillo. De volver a llegar y que no haya luz en la cocina». Respiró hondo. «De darme cuenta de que me estaba sanando con ustedes y no haber sabido cuánto los necesitaba». Isabel levantó la mirada. No esperaba esa honestidad. No de él. «No ahora. Eso no es justo», dijo ella en voz baja. «Lo sé. Porque yo también estoy mejor desde que llegamos». Miguel no apartó la vista. «Entonces dilo». Ella tragó saliva. No le salía fácil decirlo. Durante años había aprendido a sobrevivir sin reconocer lo que necesitaba. Pero allí, en esa cocina limpia,
Con Emilio dormido al otro lado del departamento y la ciudad brillando afuera como si no supiera nada de su pequeño milagro, ya no podía seguir fingiendo. Me estoy acostumbrando a ti, admitió. Miguel apenas se movió como si hubiera contenido la respiración. Isabel siguió, más despacio. Y eso me da miedo, porque cuando algo empieza a sentirse bien, yo ya sé lo que pasa después. Miguel dio un paso más cerca, no invadiéndola, solo acercándose lo suficiente para que el aire cambiara entre los dos. No soy Damián, ya lo sé. No quiero que me compares con él, no lo hago. Entonces, ¿qué te asusta? Isabel pensó en eso un momento. Que se vuelva real, que ya no sea solo una ayuda temporal, que Emilio te quiera demasiado, que yo. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Miguel bajó la voz. ¿Que tú qué? Ella cerró los ojos un segundo. ¿Que yo termine necesitando algo que no sé si puedo permitirme necesitar? El silencio que siguió fue largo pero no frío, más bien lleno, como si por fin hubieran dicho en voz alta lo que llevaban semanas evitando nombrar. Miguel habló primero. Yo no quiero que te sientas en deuda conmigo. No me siento en deuda. Entonces, ¿qué sientes? Isabel soltó una sonrisa pequeña, triste. Que contigo respiro mejor. Miguel la miró como si esa frase lo hubiera tocado en un lugar profundo. Yo también. No hubo más que decir por un momento. La cocina quedó en silencio, salvo por el sonido lejano del televisor y la respiración tranquila de la noche. Isabel sintió la cercanía de Miguel como una línea delicada que podía romperse con una palabra mal puesta, y, aún así, no se apartó. Él levantó una mano, deteniéndose antes de tocarla, como pidiéndole permiso sin decirlo. Isabel no se movió. Entonces Miguel le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja con una suavidad que casi dolió. No quiero hacer esto complicado, dijo él. Ya lo es, sí, pero no por las razones que crees. Isabel lo miró con cautela. Entonces, ¿por qué? Miguel tardó un instante. Porque me importan ustedes, y porque hace mucho que no me importaba a nadie así. La sinceridad de esa frase la dejó sin aire por un momento. Isabel se apoyó un poco más en la barra para no perder el equilibrio emocional que la estaba abandonando. Había algo demasiado íntimo en escuchar eso, demasiado peligroso. No deberías decirme cosas así si no estás seguro de lo que quieres, susurró. Estoy seguro de lo que siento ahora, ahora. Esa palabra se quedó flotando entre ambos. Isabel asintió despacio, como si aceptara una verdad que no podía ordenar todavía. No era una promesa, no era un final feliz, era algo más frágil, más humano. Y por eso mismo daba más miedo. Pasaron otros días. Y entonces, de forma casi imperceptible, el departamento dejó de sentirse como una tregua. La mesa tenía sus platos, el sofá tenía la manta de Emilio. La oficina ya no parecía un lugar ajeno, sino un espacio donde Isabel sabía exactamente dónde iba cada cosa. Miguel comenzaba a esperarla en la puerta al ya tarde, sin fingir que era casualidad. Emilio corría a mostrarle sus dibujos y, al hacerlo, ya lo llamaba por su nombre sin titubear. Pero cuanto más se acomodaban a esa vida nueva, más presente estaba el borde invisible del acuerdo. 2 semanas. La fecha seguía ahí, aunque casi nadie la mencionara. Isabel la tenía en la cabeza cada vez que lavaba una taza. Miguel la evitaba cuando podía, pero se notaba que también la cargaba. Y Emilio, aunque no entendía los números, sí entendía la forma en que los adultos se ponían más callados cuando el tema aparecía cerca. Una tarde, mientras Isabel archivaba documentos, encontró una hoja con una nota escrita por Miguel en el reverso. Revisar contrato, llamar al proveedor, recoger a Emilio, pagar. Nos echaron de la casa, hijo, y en plena Nochevieja ni siquiera teníamos dónde dormir. Isabel lo dijo casi en un susurro, con la voz rota por el frío y por todo lo demás. Emilio la miró sin entender del todo, con esa cara seria que ponen los niños cuando perciben que algo grave está pasando, pero todavía no saben nombrarlo. Tenía la mochila colgándole de un hombro y los dedos helados escondidos dentro de las mangas del suéter. A sus 6 años, ya estaba aprendiendo demasiado pronto cómo se veía una derrota.
La calle estaba casi vacía, pero no silenciosa. A lo lejos se oían bocinas, risas, música escapándose de restaurantes llenos. El eco de una ciudad que seguía celebrando mientras ellos acababan de quedarse sin nada. Las luces navideñas seguían colgadas en los postes como si nada hubiera ocurrido. Había guirnaldas, escaparates brillando, familias entrando a los lugares caros con bolsas de regalo y abrigos elegantes. Todo eso seguía ahí. La vida seguía ahí. Solo que para Isabel esa noche parecía estar ocurriendo detrás de un vidrio. Se abrazó a Emilio con fuerza, más para darle calor que para consolarlo. Él apoyó la cara contra su abrigo y aspiró hondo, como si quisiera memorizar su olor para sentirse seguro. Isabel cerró los ojos un segundo. Todavía no podía creer que unas horas antes estuviera en su casa, recogiendo lo que pudo, mientras Damián le hablaba como si le estuviera haciendo un favor al dejarla ir con lo puesto. No había sido una discusión larga. Eso era casi peor. Había sido una orden, una amenaza, un ultimátum frío, legal, perfecto, dicho por un hombre que ya no la miraba como a la mujer con la que había compartido años, sino como a un estorbo que tenía que sacar de ahí antes de que la noche terminara. «Tienen hasta las 8», le dijo. Y cuando ella trató de suplicar, de explicarle que Emilio estaba cansado, que no podían salir así, él ni siquiera levantó la voz. Solo insistió en que ya no era su problema. Ahora sí lo era, pero para ella. Isabel sintió una punzada en el estómago. No había cenado. Emilio tampoco. No habían comido bien en todo el día porque todo se había vuelto un caos desde la mañana. Abogados que no ayudaban, llamadas que no devolvían nada, cajas improvisadas, ropa metida a la fuerza en bolsas de plástico. Y al final, cuando por fin logró salir con lo que quedaba de su vida, pensó que al menos tendría unos minutos de respiro en el taxi. Se equivocó. 200 pesos por la maleta, gritó el conductor desde la ventanilla, sin bajarse siquiera del asiento. Si no, se queda. Isabel lo miró sin creer lo que estaba escuchando. El hombre señalaba la cajuela con una mano y la otra la mantenía apoyada en el volante, como si todo aquello fuera lo más normal del mundo. Una maleta verde vieja, con una de las asas medio flojas, era lo último que le quedaba de su casa. Ahí iba la ropa de Emilio, sus cuadernos, 2 cambios de él, una chamarra, algunos papeles, una foto doblada y la poca dignidad que todavía intentaba sostenerse de pie. «La maleta es mía», dijo ella, sintiendo cómo se le endurecía la garganta. «Ya te pagué el viaje, y yo te estoy cobrando por la maleta». «Eso no tiene sentido». El taxista soltó una risa seca, impaciente. «Señora, no me haga perder el tiempo. 200 pesos o la dejo aquí». Isabel apretó la mochila de Emilio contra el pecho. Su hijo la miraba en silencio, pegado a su pierna, cada vez más inquieto. Ella sentía la vergüenza subiéndole por el cuello. No era solo la rabia, era la humillación de tener que discutir por una maleta frente a un desconocido, en plena avenida, mientras la noche de fin de año avanzaba a su alrededor, como si a nadie le importara. Metió la mano en su cartera con dedos temblorosos. Al principio pensó que quizás podría salirle bien, que tal vez aún tenía algún billete olvidado entre los compartimentos. Pero no, solo encontró 3 billetes arrugados. Los contó una vez, luego otra, como si el número pudiera cambiar por sí solo. 180 pesos, nada más. Se quedó mirándolos un segundo demasiado largo. 180 pesos era todo lo que tenía después de pagar el taxi. Todo. Ni para la maleta, ni para un hotel, ni para un